Analicemos ahora el contenido que la jurisprudencia le ha otorgado a la alevosía. ¿Por qué esto es importante? Porque el contenido doctrinal visto en la anterior grabación ha sido construido a partir de los razonamientos jurisprudenciales que a través de los años se ha efectuado respecto a este concepto por la concurrencia de una serie de casos. Así, en la Casación 853-2018 San Martín, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estableció que se habría configurado la agravante de alevosía cuando el sujeto activo emplea medios o formas en la ejecución que tienden directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para su persona ante una posible reacción de defensa de la víctima. Como hemos visto hace unos minutos, este contenido jurisprudencial se condice con el alcance doctrinal anteriormente proporcionado. De forma adicional, en el mismo caso, la jurisprudencia establece que la agravante de alevosía en el artículo 108 del Código Penal tiene una naturaleza mixta, integrada por aspectos objetivos y otro de carácter subjetivo. Los aspectos objetivos se relacionan con los medios y modos utilizados en la ejecución del hecho, lo cual, si bien es reiterativo, como ustedes ya saben, la alevosía se concentra en los medios comisivos. El aspecto subjetivo, señala la Corte Suprema, tiene que ver con el ánimo de aprovecharse mediante estos procedimientos de la indefensión de la víctima. Esta afirmación hecha por la Corte Suprema permite verificar el contenido además doloso de este delito. La Corte Suprema añade, es pues un actuar seguro y sin riesgo, haciendo alusión a la alevosía, o en otros términos, la alevosía se presenta cuando existe indefensión de la víctima, en razón de su estado personal o de las circunstancias particulares en que actúa el agente, así como cuando el agente explota la relación de confianza que tiene con la víctima, pudiendo además esta confianza ser real, tal como vimos para los casos de la alevosía doméstica o creada astutamente por el delincuente con ocasión de la comisión de este delito. El contenido anteriormente señalado se verifica también en el recurso de nulidad 1105 del 2018 Callao, donde la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema señala lo siguiente. En el fundamento quinto establece que, sobre el agravante del homicidio con alevosía en grado de tentativa, como bien ustedes ya saben, implica que finalmente la persona no llegó a morir como consecuencia del accionar del sujeto activo, en esta agravante se debe indicar que dicha circunstancia consiste en que el agente activo busca eliminar la posible defensa de la víctima, empleando para ello medios, modos o formas para asegurar la ejecución del delito o aprovechando la situación que se presenta en el momento de la comisión. Esto último, dando la razón al autor anteriormente verificado, donde se señalaba que incluso los supuestos de alevosía podrían verificarse ante la creación de agresiones intempestivas. Asimismo, con ocasión de este recurso de nulidad, podemos confirmar que no existe un medio específicamente idóneo o ideal para la verificación de la alevosía. Por ejemplo, según este recurso de nulidad, se señala que pueden emplearse medios, modos o formas, se entiende que indistintas, siempre y cuando se asegure la finalidad de asegurar la ejecución del delito. De esta manera, no siempre hay que identificar que hay alevosía cuando tenemos un medio comisivo en especial. Por ejemplo, normalmente, cuando se hace una valoración de un medio comisivo en especial relacionado con la alevosía, se tiene el ejemplo del veneno. No obstante, habrá que verificar que el uso de este veneno fue idóneo justamente para asegurar la ejecución del delito, pudiendo quizás también verificarse en el caso en concreto que el referido medio
significó más bien la finalidad de causar dolores físicos innecesarios en la víctima. En este segundo caso, de haberse comprobado esta situación, ya no estaremos ante alevosía, por más que el medio comisivo fuera el uso del veneno, sino que estaremos ante la agravante de gran crueldad. Revisemos de forma conjunta el contenido del recurso de nulidad 1882-2014 Lima. En esta oportunidad se imputa al procesado Justiniano Morales haber dado muerte de forma premeditada y con alevosía a su conviviente Siriaca Rivera Soto. Del texto de la resolución aquí copiada, tenemos que el hecho ocurrió cuando sus 4 menores hijos se encontraban dormidos, iniciando una discusión con su conviviente, momentos en los que tomó un cuchillo de cocina y, sin mediar motivos justificados, le infirió 3 cortes de necesidad mortal en la región torácica y abdominal, lo que motivó que la víctima cayera a un costado de la cama. Enseguida, el acusado cubrió el cadáver con una manta y se echó a dormir junto con sus hijos, con los que se infiere que el acusado premeditó el delito que se le incrimina. Enseguida, el acusado cubrió el cadáver con una manta y se echó a dormir junto con sus hijos, con lo que se infiere que el acusado premeditó el delito que se le incrimina. Esta argumentación es bastante importante de resaltar, pues muchas veces dentro de la jurisprudencia se toma como un elemento similar o consecuente el hecho de verificar premeditación para alegar a su vez alevosía. Es importante analizar todos los hechos del caso y no siempre que exista premeditación habrá alevosía. Puede existir, claro que sí, siempre y cuando verifiquemos la situación de indefensión en la que se ha colocado la víctima. No obstante, si lo que hubiese únicamente fuera premeditación, habrá que atender si quizás no existen otros grados de imputación que estén referidos, en todo caso, a la propia necesidad de la autoría. Por ejemplo, en este caso, la premeditación en sí misma no debería ser la justificación de la alevosía, sino el hecho de que los hijos de la señora que falleció estaban dormidos. ¿Ello por qué? Porque la señora Siriaca Rivera Soto no quiso despertar a los niños con los quejidos de los dolores que sufría mientras que era apuñalada por su esposo. De esa forma, ella, se puede afirmar, estaba en una situación de indefensión, debido a que quería proteger a sus menores hijos, sea de que no la escuchen gritar y por tanto no se les cause una afectación psicológica, e incluso por el hecho de que en caso despertaran, el señor Justiniano Morales pudiera darle muerte a ellos mismos por tratar de defenderla. Este último argumento es más que necesario para la configuración de la alevosía, pues ejemplifica de forma importante y clara la situación de indefensión en la que se encontraba la señora Siriaca. No es lo mismo o no ocurre lo mismo con la sola premeditación, pues como ya hemos analizado, la premeditación no es un elemento necesario para la configuración de la alevosía, pues pueden ocurrir agresiones intempestivas y de esta forma aún se verifican supuestos de alevosía. Finalmente, otro de los recursos de nulidad que vamos a utilizar para esta grabación es el recurso de nulidad 547 del 2019 Lima Este. ¿Y esto por qué? Porque como les comenté hace unos minutos, no siempre que tengamos un medio comisivo tipo, debemos alegar que existe alevosía. Por ejemplo, el veneno normalmente es utilizado para afirmar la existencia de alevosía. Pero veamos con mayor detenimiento los fundamentos de la resolución. Se señala lo siguiente. El acusado les dio de beber a la agraviada, Berta Dorila Mendoza Mendoza, y a su menor hijo, una gaseosa mezclada con veneno, lo que ocasionó que a los pocos minutos los agraviados sintieran malestar general e intoxicación. Posteriormente se determinó, de conformidad con los informes médicos emitidos por el Hospital de Vitarte, que los agraviados presentaron síndrome colinérgico intoxicación por
carbamato raticida. La agraviada Berta Dorila Mendoza Mendoza ha señalado que el encausado actuó por venganza, pues había logrado conseguir una sentencia favorable en su contra en un proceso judicial por filiación extramatrimonial y alimentos. El encausado recurrió a este medio tan particular como es el veneno para dar muerte a los agraviados sin ser detectado por estos y así evitar correr riesgo alguno en su plan criminal, por lo que es posible sostener que se ha configurado la circunstancia agravante de alevosía y al haber intentado dar muerte a su propio hijo, habría cometido el delito de parricidio en grado de tentativa. Aspectos importantes de esta resolución. En primer lugar, previamente a la valoración de los medios existentes dentro de este texto que estoy proyectando para la grabación, se tiene que el encausado recurrió a este medio particular, es decir, esta es la valoración del juez, para dar muerte a los agraviados con el uso del veneno a efectos de que éste no sea detectado y evitar la defensa de alguno de ellos. Sin embargo, previamente a esta valoración, se tiene la declaración de la víctima. La declaración de la víctima, Berta Dorila Mendoza, señala que el encausado actuó por venganza, debido a una resolución favorable en temas de filiación extramatrimonial y alimentos. Entonces, la valoración realizada, que está aquí en negritas, respecto al uso del veneno como un medio ligado al aseguramiento del acto homicida, no se desprende necesariamente de la prueba existente de forma inmediata y previa a este razonamiento. Por el contrario, según la prueba existente y desarrollada previa a este fundamento, se afirma que, según la agraviada, actuó debido a una venganza. Entonces, de ser así, quizás debería verificarse si es que acaso la mezcla usada en la gaseosa, la mezcla de veneno utilizada en la gaseosa, acaso no fue para poder causar dolores innecesarios a la agraviada, y no así únicamente para asegurar el medio comisivo y el resultado de muerte en su contra. Si se logra verificar ambos extremos, deberíamos decir que en este supuesto se han verificado dos agravantes. Por un lado, la alevosía respecto al uso del medio dentro de la gaseosa, y por otro lado, de forma adicional, el uso de un medio dirigido a causar dolores innecesarios para lograr la venganza señalada por la agraviada. En este sentido, no solo habrá habido alevosía, sino que también habrá existido gran crueldad. Y es por eso que no debemos únicamente dejarnos guiar por el uso del medio comisivo, como puede ser en este caso el veneno, para afirmar de forma inmediata la alevosía, sino que debemos verificar de forma conjunta qué otras pruebas existen en el caso y que nos pueden llevar a identificar más de una agravante en el homicidio cometido.